Hola, hoy vamos a hablar de una de esas condiciones que, aunque cada vez se conoce más, sigue siendo un misterio para mucha gente, el SIBO. Para todas esas personas que llevan tiempo lidiando con problemas digestivos sin encontrar una respuesta clara, esto que vamos a ver podría ser, de verdad, la pieza que faltaba en el puzzle. A ver, esta es la pregunta del millón para muchísima gente, ¿verdad? Se cuidan, comen sano, hacen lo que se supone que hay que hacer y aún así, la hinchazón, los gases, ese malestar constante, no se van. Parece un callejón sin salida. Pero es que muchas veces la clave no está solo en lo que se come, sino en lo que está pasando ahí dentro, en el intestino. Bueno, pues vamos al grano. SIBO, ¿qué significa? Son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Dicho de forma sencilla, significa que hay bacterias viviendo donde no les toca. Para que nos hagamos una idea, es como si montáramos una fiesta muy ruidosa, pero en mitad de una biblioteca. Esas bacterias, que en el colon son estupendas y necesarias, se convierten en un problema cuando se instalan en el intestino delgado. Entonces, ¿cómo es posible que este simple cambio de domicilio de unas bacterias pueda causar tanto lío? Pues vamos a meternos de lleno a ver qué es lo que pasa exactamente dentro de nuestro sistema digestivo para que se produzca todo este desequilibrio. A ver, el intestino delgado es el lugar donde absorbemos la mayoría de los nutrientes de la comida. ¿Qué pasa? Que cuando las bacterias del colon se cuelan ahí, se ponen a fermentar la comida antes de tiempo. Y claro, eso produce un montón de gas, interfiere en cómo digerimos las grasas y puede llegar a dañar las paredes del intestino. Por eso mismo, es súper común que el SIBO se confunda con otras cosas, como el síndrome del intestino irritable o simples intolerancias. Vale, de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que permite que estas bacterias se muden? Porque no es algo que pase por casualidad, ¿no? Pues no. Hay una serie de factores de riesgo muy claros que, digamos, les preparan el terreno para la mudanza. Aquí tenemos varias de las causas principales. Por ejemplo, una motilidad intestinal lenta, o sea que el tráfico en el intestino va despacio, permite que las bacterias se queden más tiempo de la cuenta y crezcan donde no deben. El uso de antibióticos, sobre todo si es frecuente, puede arrasar con las bacterias buenas y crear un desorden. Luego están las cirugías, que pueden cambiar la anatomía interna, o enfermedades como la diabetes. Y por supuesto, una dieta muy alta en azúcares y ciertos carbohidratos es como darles su comida favorita a estas bacterias ocupas. Ya hemos visto las causas, lo que pasa por dentro. Ahora toca ver cómo se manifiesta todo esto por fuera. El cuerpo nos manda señales muy claras cuando algo no va bien, y es fundamental saber escucharlas. El síntoma estrella, por así decirlo, es una hinchazón abdominal que no se va y que normalmente va a peor según avanza el día. También son muy típicos los cambios en el baño, o diarrea o estreñimiento, el dolor abdominal, los eructos, pero ojo que esto es muy importante. Como estas bacterias se comen nuestros nutrientes, pueden provocar déficits muy serios de cosas como la vitamina B12 o el hierro, y de ahí viene el cansancio, la fatiga y otros problemas. Y ahora, atención a esta cifra. Es un dato que ha puesto patas arriba la forma en que se entienden muchos trastornos digestivos. Un 80%. Pues sí, esto es lo que significa ese 80%, que hasta 8 de cada 10 personas que tienen un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, en realidad lo que podrían tener es SIBO como la causa de fondo. Esto es un cambio de paradigma total. Quiere decir que hay una cantidad enorme de gente que podría estar tratando un problema que no es el real. Bueno, una vez que se sospecha del problema, hay que centrarse en la solución. Y la buena noticia es que, por suerte, existe un camino bastante claro para diagnosticar y tratar el SIBO de una forma eficaz. El punto de partida, siempre, es un diagnóstico médico en condiciones. No valen las suposiciones. El método más habitual, porque no es nada invasivo, es el test de aliento. Es muy sencillo. Consiste en beber una solución con un tipo de azúcar y después ir soplando en un aparato que mide los gases que se expulsan, como el hidrógeno y el metano. Si los niveles de estos gases son altos, es una señal clara de que hay bacterias fermentando donde no deben. El plan para manejar el SIBO suele seguir una estructura muy lógica. Primero, lo obvio, tener el diagnóstico correcto. Segundo, un tratamiento para eliminar ese exceso de bacterias. Y tercero, que quizás es lo más importante de todo, un plan para evitar que vuelva a aparecer, atacando la causa que lo originó. El tratamiento normalmente combina dos estrategias. Por un lado, la parte de ataque, con antibióticos específicos que actúan sobre todo en el intestino para reducir esa población de bacterias. Y por otro, la parte de estrategia. Se usan dietas como la baja en FODMAP, que básicamente consiste en quitarles temporalmente la comida a esas bacterias. Si no tienen que fermentar, pues se mueren de hambre, por así decirlo.
Pero claro, eliminar el sobrecrecimiento es solo la mitad del camino. La verdadera victoria a largo plazo es la prevención. Se trata de crear un ambiente en el intestino en el que el SIBO simplemente no pueda volver. Y para que no vuelva a pasar, la clave está en adoptar hábitos que cuiden el intestino. Y no son grandes secretos, la verdad. Una dieta equilibrada y baja en azúcares, no tomar antibióticos a la ligera, moverse y hacer ejercicio para que el intestino también se mueva, y algo fundamental, gestionar bien el estrés. No olvidemos que hay una conexión directísima entre el cerebro y el intestino. Al final, todo esto se resume en una idea muy potente. El conocimiento es poder. Entender que el SIBO existe, saber reconocer los síntomas y, sobre todo, saber que hay formas de diagnosticarlo y tratarlo puede suponer un antes y un después en la calidad de vida de muchísima gente. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Cada vez hay más pruebas de que la salud de nuestro intestino influye en todo lo demás, en nuestro estado de ánimo, en nuestro sistema inmunitario, en la piel. Quizás cuidar de ese universo de microorganismos que tenemos dentro sea una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestra salud en general.